Muy buenas, Marista. Vamos con ese último vídeo el día de hoy en el que hablaremos un poquito del Barça y del señor Joan Laporta, que era muy beligerante en esa rueda de prensa que dio hace unos días. Un Joan Laporta que distrae la atención atacando al Real Madrid y acusándolo de todos los males, pero se le olvida contar cosas importantes como la que veremos en este vídeo del día de hoy. Tampoco ninguno de los periodistas que ahí estaban evidentemente se atrevió a preguntarle por qué pasaba con la salida de Ilkay Gundogan, qué pasa con la oposición creciente que cada vez se nota más a nivel nacional en contra de su gestión. Todo esto, insisto, con el beneplácito de periodistas que están al servicio, pues será del propio señor Joan Laporta, porque a ninguno le interesa saber estos asuntos, pero sí guardar silencio y simplemente escuchar el speech o el monólogo del señor Joan Laporta. Como por ejemplo el señor Víctor Palacios, que solo se le ocurrió preguntar por cómo iba la relación con el Real Madrid, algo que es evidente que está prácticamente rota, si no es por el tema de la Superliga, y luego por cómo iban las denuncias hacia youtubers, periodistas, en fin, gente que ha difamado al club. Digo difamado porque, claro, estamos hablando simplemente en muchos vídeos de autos que marca el juez. Estamos comentando investigaciones de la Guardia Civil que le pasan al juez para darle forma a esa instrucción para que luego se lleve a juicio a todas las personas e instituciones implicadas en el mayor escándalo de corrupción del fútbol español. Don Antonio, número 8 estampado en su espalda. El centro de Kroos, Carvajal. Laporta alimenta la guerra contra Som un Clan por la democratización de la Asamblea. El presidente no anunció si sería presencial el formato de la próxima Asamblea Ordinaria. La prensa no se atrevió ni a preguntarle en una actitud vergonzosa y Som un Clan pide que no se confunda una rueda de prensa con un ejercicio de transparencia porque no ha habido respuestas. Una de las razones por las que Joan Laporta se decidió finalmente a dar la cara y hacerlo con esa especie de beligerancia y agresividad en la rueda de prensa del martes fue porque horas antes la plataforma Som un Clan planteó su firme determinación de exigir y conseguir que la asamblea ordinaria correspondiente al ejercicio 2023-2024 se celebre en un formato presencial que devuelva a los socios la posibilidad de participar activa y democráticamente en ese órgano supremo y soberano y recupere la salud social y el mínimo respeto por los derechos fundamentales reconocidos en los estatutos del Fútbol Club Barcelona. Para Laporta, esa reivindicación, que debería formar parte de la normalidad de la vida del club y no de la rutina totalitaria y dictatorial del régimen laportista, supone una amenaza, un desafío, un casus belli y el pretexto perfecto para haber abierto su intervención del martes con un encendido discurso en contra de esa posición que, con nombre y apellidos, le ha acusado en pocas palabras de haber puesto al Barça en peligro de extinción y despojado a los socios, o sea, a los propietarios del club, de todos sus derechos. La suya fue una réplica clásica contra aquellos que quieren desestabilizar al club con noticias catastróficas y discursos apocalípticos, seguida de ese discurso y descripción grandilocuente sobre el balance de su gestión, excelso, destacando la recuperación económica como un indiscutible mérito a una presidencia modélica y de referencia. Lo peor de esa puesta en escena, propia de la Plaza de Oriente, en una llamada a combatir la masonería y el comunismo y las conspiraciones internacionales contra la patria, una grande y libre, fue que la prensa en bloque no se atrevió a realizar una sola alusión a la creciente actividad de Som un Clan por todo el territorio. Por cierto, con éxito de público y de apoyo a la redemocratización del Barça, y mucho menos a plantearle al presidente una pregunta tan básica, sencilla, directa y pertinente como cuál será el formato de la próxima asamblea, presencial o telemática. Ningún periodista cruzó esa línea por miedo a que su identidad pasara a formar parte de esa lista negra de Laporta y el riesgo de sufrir consecuencias como quedarse fuera del circuito de tertulias y de estar en los canales de comunicación oficialistas. La situación creada, por tanto, es la de un escenario en el que Som un Clan ha sido invitada a realizar acciones encaminadas a la reapertura social de la asamblea, a pedir adhesiones, fomentar actos, debates y mostrar músculo ante la fuerza tirana y mediáticamente tan poderosa del laportismo. Quizá porque esa es la estrategia desde la Junta, la de no avanzar cuál será el formato de asamblea hasta no calibrar la verdadera fuerza del enemigo. La reacción del colectivo liderado por Joan Camburi y Jordi Roche ha sido rápida y enérgica en las redes sociales ante la parodia mediática laportista. Ante el triunfalismo de Joan Laporta en la rueda de prensa del martes, Som un Clan reitera la preocupación por la situación de emergencia del club, subraya la urgencia por enderezar los problemas económicos y sociales de la entidad, acentuando que en esta comparecencia el presidente hizo énfasis en una recuperación económica ficticia, en línea con las informaciones y mensajes difundidos en los últimos tiempos, y que, al mismo tiempo, contrastan con la petición de 3 años para enderezar la situación. Se pretende generar ilusión con el regreso al estadio en Navidad, cuando los expertos ya prevén retrasos y cuando los socios y socias no disponemos de ninguna información sobre esta vuelta. Se nos explica que Ilkay Gundogan, el jugador fichado la pasada temporada y que más minutos disputó, se marchaba por voluntad propia y por motivos deportivos,
cuando el jugador en el comunicado de despedida apelaba a la ayuda económica que significaba para el club su salida. Son un Clan celebra el buen arranque del equipo de fútbol a las órdenes de Hansi Flick y reiteramos nuestro apoyo incondicional al equipo, pero este buen inicio de temporada no puede esconder una situación crítica que la actual junta directiva no ha enderezado en 3 años y medio de mandato. Y pedimos, ha manifestado que no se confunda hacer ruedas de prensa con ejercicios de transparencia. El presidente vuelve a no dar respuestas a las preocupaciones de los socios, auténticos propietarios de la entidad. La situación social es crítica con los socios despreciados y maltratados y con las peñas expulsadas de la vida social del club. Insistimos en el llamamiento, en poner en valor el papel de los socios y para exigir transparencia, responsabilidades y presencialidad en la próxima asamblea. El pulso, pues, está ahí. La maquinaria periodística mayoritaria al servicio de los intereses del presidente contra Son un Clan, liderando ya el frente opositor y la duda delirante y surrealista que deja abierta la Junta sobre si se aferrará a sus formas franquistas o a la política del discurso único para salvar una asamblea que se va a poner muy complicada por culpa de las estridencias y disparates financieros del laportismo. Bueno, ya vemos que hay cada vez más oposición al señor Joan Laporta y a su gestión en Barcelona. Y además, no solo en Barcelona, sino a través de varias peñas a nivel nacional y supongo que también internacional se estarían manifestando en contra de lo que a todas luces y para todos los culés en este caso, según nos apuntan en este artículo, están ya cansados de la mala gestión y sobre todo de las mentiras constantes del señor Joan Laporta. Veremos también qué pasa más adelante cuando se firme el mayor acuerdo de patrocinio de la historia del deporte mundial por parte del señor Joan Laporta y la empresa Nike, que sin ningún motivo aparente le propondría el mayor contrato en la historia del deporte cuando la justicia le acaba de dar la razón en cuanto a que tiene que respetar el contrato hasta el 2028. Independientemente de que la marca americana le interese ampliarlo por el FC Barcelona, ya que en España, pues como se apunta, Adidas tiene a la selección española y al Real Madrid, con lo cual el FC Barcelona sería una contrapartida perfecta para que Nike invirtiera en España. Dicho lo cual, habrá que ver la letra pequeña de ese acuerdo. Yo siempre insisto en lo de BLM, que creo que es ahí donde se va a quedar con una gran parte Nike. Veremos al final si se cumple lo que digo o por el contrario nos sorprende el señor Joan Laporta y en una posición desesperada y de total debilidad consigue el mayor contrato de la historia del deporte. Vamos a ver con la sorpresa que tenía preparado lo de Ilkay Gundogan. Acuerdo silenciado. El Barça paga 3 meses de salario a Gundogan por marchar al City. Mientras Laporta afirma que la salida del futbolista alemán se debe a una motivación deportiva, Culemanía ha podido descubrir que le ha costado dinero al club. El adiós de Ilkay Gundogan al FC Barcelona todavía trae cola. Desde Culemanía hemos podido confirmar con distintas fuentes conocedoras de la negociación que el Barça ha asumido una parte del coste salarial del futbolista turco-alemán. El club azulgrana no solo pidió al jugador que se buscase una salida, sino que además se ha tenido que comprometer a pagar una parte de su ficha para compensarle. Un acuerdo sorprendente que ha sido silenciado. El Barça acordó pagar los 2 primeros meses correspondientes al salario de Gundogan cuando se cerró su traspaso al Manchester City, unos 4,5 millones de euros. El club se hace cargo de la parte proporcional a julio y agosto, donde ha estado mayoritariamente a las órdenes del bando azulgrana, y de la parte proporcional al mes de septiembre de 1,5 millones, aunque Gundo ya es de todos los efectos jugador de Pep Guardiola, que lo ha recibido con los brazos abiertos y con todo tipo de honores. El talentoso centrocampista redebutó con los Citizens en la segunda jornada de la Premier League el pasado 24 de agosto. Otro engaño de Laporta, esta situación muy difícil de entender para la afición barcelonista, colisiona frontalmente con las recientes declaraciones del presidente Joan Laporta. El máximo mandatario del club catalán aseguró ante los medios que la salida de Gundogan no obedecía a motivos económicos. El salario anual del jugador asciende a los 18,7 millones de euros, sino solamente deportivos. De ser cierto, eso significaría que el Barça habría dicho a uno de los mejores jugadores de la pasada temporada que el entrenador no cuenta con él, pero que en un gesto de extraordinaria generosidad se le paga una parte de la ficha para que busque otro destino, donde vaya a tener más minutos. Eso, en lugar de decirle que tendría una competencia feroz y que se tiene que poner las pilas para competir por el puesto. ¿Acaso alguien puede creer ese escenario? La verdad del caso Gundogan. La realidad a día de hoy es que el Barcelona prácticamente no tiene efectivos en el centro del campo. Con Gavi, De Jong, Marc Bernal y Fermín lesionados, Hansi Flick solo puede contar con Pedri, Dani Olmo, Pablo Torre y Marc Casado. Es una obviedad que Gundogan hubiese sido muy útil en una plantilla corta de efectivos. Es una evidencia que el Barça se ha deshecho de Gundo por motivos económicos. La versión del futbolista siempre ha sido esa: me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, eso me hace sentir un poco menos triste, expresó el volante alemán en su despedida del Barça. También Hansi Flick confesó que había hablado con él y que tenía la esperanza de que se quedase en la plantilla, cosa que no fue posible. Alguien ha mentido. Gundo no ayudó a la inscripción de Olmo. El Barça, condicionado por una situación financiera horrible debido a los impagos generados por el entramado societario de Barça Studios, decidió dar puerta a uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla tras el fichaje de Dani Olmo.
que ocupa la misma posición. Sin embargo, desde Culemanía podemos confirmar que la salida de Gundogan no sirvió para inscribir a Olmo. Se podría haber quedado y no habría pasado absolutamente nada. Desde Culemanía dimos en primicia la información de que Olmo había sido inscrito gracias a la lesión de larga duración de Andreas Christensen. La liga autoriza su inscripción hasta el 31 de diciembre, porque con el 80% del salario del defensa danés no hay más margen salarial disponible. Del mismo modo, Íñigo Martínez fue inscrito con el 80% del salario de Ronald Araujo, también lesionado por más de 4 meses. El bloqueo de la liga sobre el fair play del Barça debido al impago de los famosos 60 millones de Barça Studios impidió que el Barça pudiese inscribir jugadores en base a las reglas del control económico, aprovechando el margen salarial extra generado durante la temporada pasada. Las otras 2 inscripciones han sido la de Íñigo y Dani Olmo, ambas por lesiones de larga duración. Por lo tanto, el Barça se quitó de encima a Gundogan sin poder inscribir a nadie. El espacio salarial que ha generado servirá para inscribir a Dani Olmo en enero si se resuelve la renovación de Nike y el nuevo entramado societario de Brickeburg Invest, y encima le ha tenido que pagar una parte de la ficha para facilitar su salida. La realidad es que se ha sacrificado a un jugador extraordinario, debilitando la plantilla en contra de la voluntad del entrenador sin obtener ningún provecho real a corto plazo. Así funciona el Barça de Laporta. Bueno, ya hemos visto que según este artículo no ha hecho más que mentirles ahí en Barcelona. Es muy difícil que lleguen a jugar antes de diciembre, antes de que acabe el año en el Camp Nou. He visto las fotos y, joder, está todavía, yo creo que en 2 meses y medio mucho tendrían que correr para que eso esté, sobre todo para que pueda entrar gente con toda la garantía de seguridad, ¿vale? Entonces creo que es bastante difícil, aunque él quiera correr, que oye, que pueden correr, ¿vale? Pero lo veo bastante difícil por cómo está el estadio. Luego está lo de Ilkay Gundogan. Entiendo que sí, que haya que compensarle económicamente, porque él cuando vuelve al City no va a obtener el mismo contrato que hubiera podido obtener en ese momento con la renovación, o haberse ido a Arabia o haberse ido a cualquier otro sitio con la carta de libertad. Claro que le tienes que compensar, yo lo entiendo. O sea, entiendo que si él dice, oye, vete, búscate equipo, él dirá que sí, pero oye, alguien me tiene que compensar un poco lo que voy a dejar de ganar si no me quedo aquí. Entonces lo entiendo. Lo que no entiendo es que en rueda de prensa diga que se va por motivos deportivos cuando el jugador, cuando se despidió, dijo que era por temas económicos y por ayudar al club. Lo que sí está claro es que el señor Joan Laporta, para distraer un poco la atención que genera su mala gestión, en este caso, en mi opinión, insisto, en mi opinión, creo que atacar al Real Madrid, atacar a todo el mundo, la oposición, somos un clan, porque le piden las asambleas presenciales y no telemáticas. Después de que lleva 3 años y medio de mandato, ninguna asamblea se ha hecho más que todas de manera telemática. Pues oye, cada vez hay más voces discordantes con la gestión de Joan Laporta en el Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, hasta aquí este vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente.